Hola, ¿cómo están? En esta ocasión seguimos con la lectura a Wes McKinley en Python for Data Analysis, Data Wrangling with Pandas, NumPy and Jupyter, The Powered by Jupyter, de O'Reilly, third edition, en el capítulo 11, de chapter 11. Entonces, íbamos en la sección 11.1. Ya estamos en la tabla 11.3, última parte de esta sección, para seguir con Time Series Basis. Entonces vamos a abrir, ahora sí, acá, entonces abrimos nuestra, en investigación en didáctica, nos vamos a didáctica de la ciencia de datos, a la lectura de todos los referentes, en este caso a Wes McKinley, en la sección 1.1, aquí en la sección 1.1, y recordar lo que ya llevamos con ella consolidada, que es bastante bueno. Ya tenemos pues que el Open Collab funcione, entonces verificamos que efectivamente lo sea, y efectivamente lo es. Nos abre el cuaderno de la sección 11.1, Date and Time Data Types en Tools, es decir, herramientas, tipos de datos de fecha y hora y herramientas. Aquí también las personas que hacen parte de eso, mi hijo y yo, y una joven investigadora muy valiosa que se llama Janis Zúñiga. Y después de ver que funciona, también tenemos el video del cuaderno, que ya lo tenemos listo, el video del programa, el vínculo del programa, cómo llamar a clase a los estudiantes, mostrar el enfoque pedagógico de habla invertida, el fomentar la lectura está en confiar e inspirar. Hoy seguiremos la lectura de otro capítulo más de este libro de Stephen Covey, y el título, entonces, en la sección 11.1, Date and Time Data Types, Date and Time Data Types and Tools. La página 317 del libro es en realidad la sección 11.1, empieza, es en la página 358 del libro de Wes. Entonces es página 358 del libro, página 358 del libro de Wes. Entonces la del libro es la 358, pero la del PDF es 317. Aquí vamos a abrir la del PDF. Entonces aquí vamos para referentes y abramos a Wes McKinley, y miren que nos lleva a efectivamente la tabla, aquí donde empieza la sección 11.1, que es en la página 318. En realidad la 11.1 es en la 318, entonces vamos a ponerle aquí más precisamente en la 318 del PDF. Y mientras que en el libro es, aquí también para el libro aparece que la 318 coincide con la página del libro. De pronto es porque este libro es la versión, esta que tengo en digital es la versión 2, y mi libro que yo compré en casa es la tercera edición. Aquí voy a abrir, voy a decirle aquí para que lo confirmemos. Entonces aquí le decimos abrir con otra aplicación, le decimos que la abrimos con Microsoft Edge, de vínculo, y esta es la segunda edición. Entonces en la segunda edición, el libro Python for Data Analysis, Data Wrangling with Pandas, NumPy en IPython, ese era con IPython y este es con Jupyter. Ya en la tercera edición, que es la que tengo en casa, ya no coincide, no nos coinciden los números. Entonces aquí nos vamos a ir dentro del programa a ese capítulo 11 y le damos más tamaño, y entonces aquí ya tenemos ya las páginas mejor. Esta es, decirle que es página 358, pero edición 3.
Third Edition. Entonces aquí vamos a ponerlo Third Edition, Third, Third Edition. Y esta 318 es de la segunda edición, Second Edition. Ya ves que esta información es de ediciones diferentes del libro de West. El objetivo es aprender a crear un dato de tipo DATIME en Python y a manipularlos. A crear datos de tipo DATIME en Python y a manipularlos. Crearlos y manipularlos con la librería estándar de Python. En este caso, en esta sección es con la librería estándar de Python. Con la librería estándar de Python, es decir, sin tener que instalar ni pandas, sin tener que instalar pandas. Nos muestra algunos en cuestionario. Entonces aquí nos dice que aquí tienes un cuestionario para establecer diagnóstico de presaberes. Uno de ellos es que es un DATIME en Python y que es DATIME es una librería estándar de Python que proporciona clases para manejar fechas y horas. Esa es la primera pregunta que nos da. La segunda es cuál es la diferencia entre el objeto DATIME, date y time en la librería DATIME de Python, y dice que el objeto DATIME representa una fecha y una hora específicas, mientras que un objeto date representa solo la fecha y un objeto time representa solo la hora. La diferencia principal es que DATIME combina ambas, fecha y hora, mientras que date y time representan partes individuales. Es muy bacano pues este ChatGPT como nos apoya el diseño de estas clases, las enriquece al dotarlas de cuestionarios. Aquí también establecimiento de prerequisitos conceptuales. Entonces aquí vamos a ponerle nosotros si no los tenemos hasta ahora, entonces nos vamos a ChatGPT y le pedimos dame una lista de prerequisitos conceptuales para alcanzar el objetivo de aprendizaje trazado en este caso, ese objetivo de aprender a crear datos de tipo DATIME, control C, y a manipularlos. Entonces aquí lo ponemos en ChatGPT y a manipularlos con la librería estándar de Python de la mano de la sección 11.1 del libro de West McKinley, Python para dar análisis. Entonces aquí le ponemos Python for data analysis. Entonces aquí ya le ponemos esos prerequisitos que también nos faltaban en esta clase. Aquí nos da esos prerequisitos. Y así nos va quedando cada vez más cada una de las clases mejor diseñadas, mejor automatizadas para el aprendizaje de los estudiantes en ciencia de datos, los estudiantes y científicos de datos de nuestra región. Aquí también las separamos, y nos vamos aquí para los prerequisitos. Entonces aquí los copiamos, control V, y nos dice que entre ellos están los conceptos básicos de Python, es decir, que es una variable, los tipos de datos como cadenas, números, listas, diccionarios, operadores, controles de flujo, bucles y condicionales, y funciones y módulos. De algunos de los prerequisitos que nos presenta ChatGPT para lograr ese objetivo. Y ahora
que nos establezca algunos problemas de aprendizaje. Pues también, bueno, y dame algunos problemas de aprendizaje al tratar de alcanzar el objetivo de aprendizaje de la clase anterior y algunas estrategias para solucionarlos. Entonces aquí nos ayuda en determinar esos problemas de aprendizaje y cómo solucionarlos, o algunas sugerencias de solución. Aquí ya nos queda una clase todavía mucho más completa para el aprendizaje pues, de la ciencia de datos, de la mano en este caso de Wes McKinley y ayudados por ChatGPT. Entonces aquí los tenemos y nos dice, bueno, entre ellos que al tratar de alcanzar el objetivo de aprendizaje de aprender a crear y manipular datos de tipo DateTime en Python utilizando la librería estándar y la sección 11.1 del libro de Python for Data Analysis de Wes McKinley, es posible que te encuentres con algunos problemas de aprendizaje comunes. Aquí hay algunos problemas y estrategias para solucionarlos. El primero es entender la sintaxis de la librería DateTime. Es que la sintaxis de la librería DateTime puede resultar confusa al principio, especialmente para aquellos que no están familiarizados con ella. La solución es dedicar tiempo a estudiar la documentación oficial de Python sobre la librería DateTime y practicar escribir y ejecutar ejemplos de código para familiarizarse con su sintaxis y funcionalidades. Entonces, al menos algunos de los problemas. Ya seguimos con la secuencia conceptual. Entonces estamos con DateTime Data Types, la librería DateTime y otros conceptos como DateTime. Entonces aquí uno de los conceptos, DateTime, otro es date y otro es time. Entonces aquí ponemos estos, otro date y el otro time. Varios conceptos de aquí que podemos ir resaltando y también la librería estándar de Python, librería estándar de Python, librería estándar de Python. Y cuando hablamos de esa librería es cuando decimos de que no tenemos que instalar ninguna librería, o que la librería estándar es la que obtenemos cuando instalamos por primera vez Python, sin tener que instalar las librerías adicionales como NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, entre otras. Bueno, entonces así ya nos va quedando también el mapa conceptual. Bueno, aquí nos falta ponerle aquí uno que es .show para que nos muestre efectivamente el gráfico. Aquí es como .show. Dice que dgraph no tiene atributo show. Bueno, creo que es view. Creo que es view, no show sino view. View. Aquí. Sí, ahora sí nos muestra el mapa, el que tenemos hasta ahora construido. Qué bonito, gracias a este método, el método view. Y bueno, y aquí es donde empieza con the Python standard library includes data type for date and type data as well as calendar related functionality. The date time and calendar modules are the main place to start. The time type or simple time is weekly use. Es ampliamente usada. Y aquí como se importa, from time import time.
y con este método now podemos obtener la fecha y hora actuales. Entonces método now punto now para obtener la fecha y hora actuales. Y aquí ya para mostrarla, pues al escribir la variable now, que en este caso se creó, aquí mostramos, entonces ya mire que ya tenemos 2024, marzo 3 a las 11:16 que es en este momento. Bueno, si le doy otra vez, entonces lo 11:17, las 11:17, entonces miren cómo se organiza de bien y estos objetos de time pues tienen atributos year, month, day, hour, minute, seconds y microseconds. Entonces, como ya nos fluye mucho más porque está el diseño mucho mejor ya. Y the time store but date and time down to the microseconds. Time delta represents the temporal difference between the time objects. Entonces ahora ya nos va a hablar de los time delta que representan la diferencia temporal entre dos objetos de time, ese time delta. Entonces aquí podemos tomar un time delta restando dos objetos de time. Entonces aquí vamos a de marzo, hoy estamos a marzo 3, entonces aquí pongámosle marzo 3 y nos vamos hasta pongámosle aquí marzo 10, por ejemplo, 10, aquí nos vamos una semana a esta misma hora. Entonces bueno, a la hora 21 aquí, la hora, pongámosle la hora 0, aquí también a la hora 0. Entonces cuánto tiempo se va en ese time delta. Entonces nos dice, pues ese time delta es de 7 días y eso como delta.days, cuántos días hay ahí, me dice que son 7 y nos pone con signo porque estamos restando la fecha actual con una del futuro. Entonces ahí también tiene sentido el signo. Y ya ahora nos dice you can add or subtract a time delta or multiple thereof to add the time objects to yield a new sheet objects. Entonces, practiquemos otra vez su escucha y pronunciación, control C, para mostrarnos que podemos los time delta ser adicionados a otros objetos de time. Entonces para eso vamos a importar al módulo también time delta. Entonces aquí lo importamos, pero escuchemos primero esta parte. Entonces aquí control V y aquí nos dice you can add or subtract a time delta or multiple. Démoslo en inglés y aquí le ponemos You can add or subtract a time delta or multiple thereof to a datetime object to yield a new shifted object. to yield a new shifted objects. You can add or subtract a time delta or multiple thereof to a datetime object to yield a new shifted object. Odds. Odds. Add. Odds. Add. Odds. 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 Join something to something else so as to increase the size, number, or amount.
You can add or subtract a time delta or multiple thereof to a date-time object to yield a new shifted object. New shifted objects. You can add or subtract a time delta or multiple thereof to a date-time object to yield a new shifted object. New shifted object. New shifted objects. Bueno, entonces seguimos aquí. Entonces ahora pues vamos a crear primero time delta de una semana, por ejemplo, con weeks equals 1. Entonces time delta weeks, o sea, si llamamos a la función time delta para crear un time delta. Entonces aquí creamos una variable time delta y llamando que era la función time delta evaluada en el parámetro weeks igual a 1, o pongámosle 2. Entonces así un time delta de 2 semanas, aquí ya lo creo. Si quiere lo muestra, entonces le decimos en una nueva línea, muéstreme ese time delta que acaba de crear, y me lo muestra como un objeto de time que se llama time delta de 2 semanas, days 14, days 14 timestamp. Entonces tomamos un momento del tiempo, en este mismo momento del tiempo, y a él le vamos a adicionar pues, plus el time delta de 2 semanas, y me da ya para marzo 17 que estaremos a 2 semanas, dentro de 2 semanas. Luego nos habla de la tabla 11-1 summaries the data types in the time module. Aquí, entonces aquí vamos organizándola. Entonces summaries the time in the time module. Entonces el resumen de los tipos de datos en el módulo de time. Aquí nos dice que while this chapter is mainly concerned with the data types in pandas and higher level time series manipulation, you may encounter the datetime base type in many other places in Python in the will. Entonces aquí pues mientras el capítulo es principalmente concerniente con los tipos de datos en pandas y altos niveles de series de tiempo, de manipulación de series de tiempo, usted debe como encontrar o encounter the time base type in many other places in Python in the will. Entonces aquí pues vamos a ver la traducción y la escucha de para esta tabla 11-1 pues organizarla bien. Creo que ya la tenemos bien. Aquí tendríamos como un título para ella, table 11-1 type of the time module, y ya aquí viene pues esta tabla, quedanla aquí ya bien organizadita. Y ahora escuchemos esta parte. Control V y nos dice: While this chapter is mainly concerned with the data types in pandas and higher level time series manipulation, you may encounter the datetime based types in many other places in Python in the wild. Sí, entonces While this chapter is mainly concerned with the data types in pandas and higher level time series manipulation, you may encounter the datetime based types in many other places in Python in the wild. You may encounter the datetime based type in many other places in Python in the wild. En muchos otros lugares de Python en la naturaleza. Bueno, muy bien. Entonces vamos a encontrar muchos de estos objetos de Python.
Y aquí nos dice que tenemos de ese módulo, tenemos el módulo date. Entonces vamos a practicar lo que la tabla nos trae. Entonces aquí vemos que aquí en esta línea nosotros dimos de datetime, tomamos el mayor date para fechas y le pudimos crear con date 2024-2-21, aquí febrero 3, un objeto datetime con un objeto date nomás. Luego el objeto time, entonces bueno, pues hagamos lo mismo, escribimos from datetime time import time y con él pues ejemplo de hora de time, pues pongámosle entonces time y ponemos una hora que sea 11 y 27, dejémoslo así, 11 y 27 que es la hora en este momento, y él nos muestra aquí que nos muestra ese ejemplo time que acaba de crear y nos muestra la hora 11 y 27 como objeto de time creado con el mayor time. Y ahora de time ya lo hemos utilizado y falta time delta, ya también lo hemos utilizado, y ts info que es basado en el tipo para storing time zone information. Entonces aquí vamos a ponerle from the time import a tz info y bueno, pues escribimos tz info, creo que de pronto lo ponemos así a ver si de pronto cómo funciona, y miren lo que nos entrega este tipo de información, que además que podemos como traducirla para que el usuario la pueda entender, porque aquí nos habla de que esto está basado en el tipo de base type for storing time zone information. Entonces como que nos da la zona horaria, la información de la zona horaria de time zone information. Vamos a ver, acabamos de corroborarlo aquí, time zone information. Aquí nos dice qué tipo base para almacenar información de zona horaria. Base type for storing time zone information. Base time to storing time zone information. For storing, para almacenar. For storing. Base type for storing time zone information. Entonces para almacenar la zona horaria. Entonces debe ser que cuando lo corrimos acá, él almacenó la zona horaria en la que estamos, la organizó. Y bueno, pues y cómo hacemos para que nos la muestre, pues veamos en la documentación. Entonces le decimos que dime cómo mostrar la zona horaria utilizando en la que estoy con utilizando a tz info, ¿cierto? Tz info mejor detail.tz info, ¿cierto? Que nos muestre cómo se hace eso. Y nos dice que para mostrar la zona horaria en la que se encuentra utilizando detail.tz info, primero debes crear un objeto de time que representa el momento actual y luego obtener la información de la zona horaria de ese objeto. Aquí tienes un objeto de cómo hacerlo. Entonces tienes un ejemplo. Entonces importas the time, creas el momento actual con el método now, y la zona horaria le dices a now.asTimeZone paréntesis.tzinfo, y así me da la zona horaria. Aquí me da zona horaria actual, zona horaria. Entonces aquí copiamos el código y lo copiamos en esta parte. Entonces mire que importamos the time, luego creamos un momento actual, luego pedimos la zona horaria con
now.asTimeZone punto tzinfo y que nos lo imprima. Entonces ahora nos dice que la zona horaria actual es menos 0,5, o sea que 5 horas a la izquierda del meridiano de Greenwich, bueno, entonces aquí ya nos quedó pues una mejor lectura en la tabla 11.1 con una buena práctica de ella y completada. Bueno, se completó aún más la clase de la sección 11.1 sobre Date and Time Data Types and Tools. Muchas gracias. Seguimos en la próxima con Converting Between String en Data Time hasta que la tengamos ya completica con la práctica de todo lo que nos presenta Wes en su libro, para que nos quede todo esto y con las tareas para realizar antes y después de la clase. Entonces aquí vamos a ponerle como un ejemplo de esas tareas. Entonces voy a decirle aquí dame una lista de tareas para realizar antes de la clase bueno, pues sobre de la clase con objetivo de aprendizaje, que era el objetivo de nosotros, era crear objetos de time y manipularlos. Bueno, pongámoslo de una vez. Sí, objetivo de aprendizaje, con objetivo de aprendizaje, crear objetos de time y manipularlos con la librería estándar de Python de la mano de la sección 11.1 de Wes McKinley. Bueno, entonces aquí una lista de tareas donde el modelo o el enfoque pedagógico de enseñanza, donde el enfoque pedagógico de enseñanza es el de aula invertida y se invita a practicar con los datos públicos del proyecto investigativo Antioquia mira su cielo, que permite obtener datos meteorológicos de Antioquia a través del vínculo es el vínculo para los datos de Antioquia mira su cielo. Entonces aquí te los paso, que es una página académica en construcción. Entonces aquí está URL, está un poquito lento el internet, para que de ahí se haga la práctica de aprendizaje de los estudiantes. Entonces aquí copiamos este vínculo y lo ponemos efectivamente en el diseño de tareas que queremos que ChatGPT nos ayude. Vamos a darle aquí a esa lista de tareas para el aprendizaje pues de toda la sección 11.1.
Aquí nos da, ya hasta aquí van 3. Aquí ya van, en realidad nos dio 8, muy buenas, una cantidad muy buena de tareas para el aprendizaje de esta sección bajo este enfoque pedagógico de aula invertida, en la que hay que hacer tareas antes, en y después de clase. Entonces aquí ya no están las de antes, aquí borramos esta otra parte. Después sigue las tareas después. Aquí también le ponemos como graficar con Plotly datos. Las tareas para realizar en clase, las diseñaremos después. Las tareas para diseñar, para hacer después, con asignación para estudiantes. Los horarios del profesor Marco, que están de 8 a 8 de pensamiento matemático, cálculo vectorial los lunes en la tarde, los miércoles seminario en didáctica de la aritmética, jueves cálculo integral. Siempre hacer la foda de cómo vamos en nuestro aprendizaje para autoevaluarnos, grabar los elementos de vocabulario que requerimos, entre otras palabras. En esta sección están, bueno, unas que sería esta, que es tools, de herramientas. Otra es Standard Library. Entonces aquí ponemos Standard Library. Y muchas otras que están en este libro de West, que son related, que pronunciamos related, y es cuando hablamos de que algo está relacionado con otra cosa. Entonces aquí le ponemos related y su significado. Acá le ponemos, es que es mucho lo que hay que hacer para el aprendizaje de la ciencia de datos, pero es una aventura muy bonita. Los referentes, está West McKinley, pero creo que este vínculo lo debemos de mejorar. Entonces, para obtener ese libro de West, vamos a ver, aquí yo creo que no nos va a funcionar desde este vínculo, tenemos que estarlo actualizando. Vamos a ver si sí. Bueno, parece ser que sí, porque fue a GitHub, entonces ya está como que actualizado. Sí, aquí lo puedes bajar con el vínculo de descarga, aquí en la parte superior derecha. Y ya la clase está muy bien diseñadita. Y también dejarte el de Guerón, que hay que actualizarlo, y algunas el proceso de autoevaluación y algunas preguntas para la autoevaluación, evaluar al profesor Marco, aportes de los estudiantes de esta metodología, conjeturas, y también esta línea que es para que vayas al vínculo para seguir tu aprendizaje. Entonces, que vas a ir ya de aquí, te tiene que llegar a la sección 11.2, bueno, en realidad a la de evaluación, y luego a la 11.2. entonces esa falta aquí, entonces te voy a ir a la de evaluación. Entonces aquí vamos para la de evaluación sobre esta sección 11.1. entonces nos vamos a didáctica en ciencia de datos, aquí a West, dentro de los referentes, en esta didáctica en ciencia de datos, y nos vamos a West McKinley, creador de pandas, capítulo 11, sección 11.1, a la evaluación. Está el cuaderno de evaluación, y ya acá le ponemos este vínculo acá. Entonces es todo un trabajo de que eso le queda
unas clases articuladas de tal manera que el estudiante termina un cuaderno y puede seguir con el de evaluación y luego el de evaluación en la sección 11-2 que le permite seguir su aprendizaje de manera secuencial de la mano de estos referentes. Muchas gracias.